Entonces, tú dile cuando ya. Ya. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Martínez, soy asesor poblacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y dentro de las poblaciones que tengo a mi cargo de asesoría para la Secretaría están las de personas mayores y personas con discapacidad. Gracias, Carlos. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cómo define usted las personas con discapacidad? Pues desde la política distrital que estamos manejando en Bogotá, desde la política distrital que orienta nuestras acciones en discapacidad en el Distrito Capital, para nosotros las personas con discapacidad son personas con capacidades diferentes. Digamos, hemos asumido el término discapacidad y no discapacitados, no minusválidos, no incapacidad, sino discapacidad, es decir, una capacidad diferente. Creemos que son unas personas que tienen una valía muy grande en el sentido en que tienen unas capacidades diferentes a las personas que no tenemos discapacidades. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual tiene una capacidad muy grande de caminar en una ciudad que no es amable para las personas con discapacidad visual y sin embargo defenderse en esa ciudad. Las personas sordas, por ejemplo, tienen una capacidad diferente, que son unos lenguajes que nosotros casi no entendemos. Por ejemplo, el lenguaje de señas. Las personas sordociegas tienen una capacidad diferente, que es la dactilología. Entonces creemos que las personas con discapacidad, más que unas personas con limitaciones, son personas más bien que buscan otras capacidades y desbordan, digamos, todo lo que nosotros conocemos en percepción sensorialmente. Por ejemplo, las personas con discapacidad mental desarrollan unas sensibilidades muy hermosas y muy específicas en el arte, especialmente en artes plásticas. Y hay organizaciones, por ejemplo, como la Academia Guerrero, ACPES, la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales, ¿no?, que trabajan con estas personas y desarrollan un trabajo artístico muy interesante. Entonces, las personas con discapacidad son personas con capacidades muy diferentes a las nuestras. Gracias. ¿En dónde están localizados la mayor parte de esta población? Por toda la ciudad. La verdad es que vemos que en toda la ciudad hay personas con discapacidad. Tenemos, yo creo que cerca de unas 180.000, entre 180.000 y 200.000 personas con discapacidad en nuestra ciudad, y por eso es tan necesario que en nuestra ciudad comencemos a pensar en la inclusión de estas personas, haciendo una ciudad más amable, no solo en lo físico, es decir, no solo haciendo andenes con rampas, o no solo teniendo transmilenios muy bonitos, sino por ejemplo también teniendo transmilenios que puedan tener otro tipo de lenguajes, que puedan tener, por ejemplo, las rutas en braille para las personas con discapacidad visual, que puedan, por ejemplo, que podamos también en esta ciudad, digamos, tener semáforos audibles para las personas ciegas, ¿sí? Entonces, esa es lo que necesitamos, y por toda la ciudad, porque por toda la ciudad están, y necesitamos que ellos se la apropien toda, no solo la urbana, sino la rural. En Sumapaz tenemos también un gran número de personas con discapacidad. En ese sentido, ¿cuál es la percepción que tiene la sociedad con respecto a ellos? ¿Y cuál es su relación? ¿Es de inclusión, de exclusión? ¿O ha cambiado? Creemos que lo primero que tiene la sociedad, digamos, es un desconocimiento. Muchas de los imaginarios que nosotros a veces tenemos de las resistencias o de los falsos tópicos que nosotros tenemos ante una población, ante una persona, viene de nuestra propia ignorancia. Entonces no sabemos, digamos, qué es la discapacidad. Entonces eso nos hace, por ejemplo, que sí seamos un poco, tengamos a veces unas visiones muy lastimosas de las personas con discapacidad, y entonces las percibamos como personas limitadas, inválidas, ¿sí? Personas que no valen. No, cuando son personas que tienen, que como hemos dicho al principio, tienen otras capacidades. Es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer, el cambio de estos imaginarios. Y otro trabajo que tenemos que hacer es el de ver que las personas con discapacidad no es solo la persona con discapacidad, sino es también las familias y sus cuidadores. Ese es un tema muy importante. Yo creo que hemos hecho unas políticas muy importantes para las personas con discapacidad, pero sus familias y sus cuidadores también digamos, en alto grado necesitan de unas acciones estatales y gubernamentales, porque también su proyecto de vida se vuelve cuidar su hijo, su hermano,
su amigo, ¿cierto? Su compañero, su pareja. Gracias. ¿Qué demandas sobre políticas públicas pues en materia cultural son las más importantes para ellos? Hay muchas personas con discapacidad que tienen unos talentos y desarrollan unos talentos especiales. Una de las demandas que ellos más nos han hecho es el tema de la formación artística, ¿sí? Es decir, ellos no solo quieren, digamos, hacer el señor que hace los cuadritos bonitos con sus pies y con sus manos y con su boca, pero pues también quieren tener como una formación que les permita, digamos, por así decirlo, oficializarla, digamos, o ante una academia, ¿cierto? Y también mejorar sus técnicas. Otra es, sin lugar a dudas, la de la accesibilidad a los escenarios, pero no solo la accesibilidad física. No solo, digamos, nos piden que el Teatro Jorge Eliezer Gaitán o la Media Torta tengan accesibilidad física para que la gente en silla de ruedas entre, ¿sí? Sino también nos piden que los escenarios se abran para los artistas con discapacidades. Esas son, digamos, dos de las exigencias más fuertes que nos hacen en accesibilidad. Sí, que por ejemplo llevemos en el teatro, podamos por ejemplo tener en algunos teatros intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Para las personas sordas, pero que también esos actores sordos algún día también puedan estar en el tablado, ¿sí? Y puedan estar presentándose. Entonces, teniendo en cuenta esas demandas que ellos tienen, ¿cuál ha sido la respuesta a nivel estatal, digamos? ¿Cuáles han sido esas políticas del gobierno que luchan por la inclusión de estas personas en esas prácticas artísticas? Bueno, en Bogotá tenemos, digamos, dos escenarios para esto. Primero, el sistema distrital de discapacidad, y que está regido por la política pública distrital de discapacidad, que es el decreto 470/2007. Ahí tenemos una dimensión de esa política que se llama la dimensión cultural simbólica. Desde la dimensión cultural simbólica, entonces, hemos tratado desde el sector cultura, recreación y deporte, cómo llevar a cabo ese tipo de acciones. Por ejemplo, este año hemos hecho convocatorias específicas para personas con discapacidad, tanto en el Instituto de Patrimonio como acá en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Este año hicimos la fiesta por los derechos artísticos, culturales, recreativos, deportivos, patrimoniales de las personas con discapacidad. Y ahí tuvimos unas convocatorias en artes plásticas, en danza, en arte dramático, en literatura, artes visuales y danza. Entonces, en esas convocatorias que fueron específicas, hubo unos ganadores y unas ganadoras. Esos ganadores van a recibir un galardón que siempre se da el 3 de diciembre aquí en la ciudad. Esos galardones, digamos que son como los premios Oscar de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Los invitamos y las invitamos a que vayan ese día en el IRD. Y entonces eso lo hicimos, digamos, desde el punto de vista artístico, pero también tuvimos unas convocatorias patrimoniales, y ahora vamos a hacer también unos recorridos patrimoniales culturales con personas con discapacidad, más o menos ahorita mediados de noviembre y finales de noviembre. Y todas esas acciones, digamos, que son concertadas con ese sistema, ahí desde esa política. Pero también la cultura es participación, es decir, la cultura, digamos, no la hace el Estado, sino la cultura la hace la gente. Para eso necesitamos participar y concertar con la gente. En el sistema distrital de arte, cultura y patrimonio tenemos un consejo distrital de cultura de personas con discapacidad, ¿sí? Donde hay más o menos unos 16 representantes entre sociedad civil y el Estado, donde también tomamos este tipo de decisiones, concertamos con ese otro sistema grande, ¿sí? Digamos que en Bogotá tenemos un sistema distrital de arte, cultura y patrimonio muy, yo creo que el mejor si no el mejor de Sudamérica, sí el mejor de Colombia, ¿sí? Vienen de muchas partes, pues a ver. Y hay una lógica, digamos, de la representación y de la participación muy fuerte con ellos. Digamos que esa es una de las acciones. Desde esas acciones, sí, que se concertan ahí, es donde la Secretaría, digamos, decide si vamos a hacer convocatorias, vamos por ejemplo, arreglar escenarios para la accesibilidad, que también hay un Consejo Distrital de Equipamientos Culturales que tiene representación de esas personas con discapacidad, como que ellos nos ayudan a observar cuáles son esos tópicos para que nosotros podamos hacer esa accesibilidad. En ese sentido,
uno podría decir que esa intervención del Estado es nueva o cuando, digamos, empieza a haber la necesidad de esa intervención estatal para estas personas. Yo creo que es un tema, digamos, es un tema que va de la mano, no solo, digamos, porque el Estado, digamos, haya dicho, ¿sí?, sino porque también desde la Constitución del 91, con nuevas formas de representación, surgen nuevos grupos sociales, nuevos actores. Por ejemplo, las mujeres han surgido como unos grupos muy importantes, temas como el ambiental, que antes eran cero válidos, la participación le fue dando relevo. También a las personas con discapacidad, digamos, todo este sistema de participación les ha permitido tener unos representantes, unos líderes, organizarse y hablar de tú a tú con el Estado. Y digamos, no solo que el Estado se agache y les diga qué quieren o qué necesitan, sino que ellos van ante el Estado y hacen sus demandas. Por ejemplo, hace poco, en agosto, hubo un plantón de las personas con discapacidad y nos dijeron a todos los sectores del distrito: queremos esto. Entonces, por ejemplo, uno de los logros que yo veo más significativos de ellos es que ahora van a tener una tarifa diferencial en Transmilenio. Ellos van a tener un descuento del 15% y eso lo lograron, digamos, gracias a esa organización, al sistema, pero también a organizaciones de base que se organizan y se representan a través de esos sistemas. Con nosotros, por ejemplo, también nos han dicho, nosotros queremos, por ejemplo, que así como para las personas mayores hay un pasaporte vital que les permite, digamos, unos descuentos a cierto tipo de oferta cultural y artística y patrimonial en la ciudad, ellos también quieren ese pasaporte vital para las personas con discapacidad. Estamos trabajando también en la implementación de ese pasaporte vital para ellos y ellas. Esas personas, bueno, o todas estas acciones que se están haciendo a favor de esta población, digamos que son muy aparte del resto de la sociedad, o hay formas de incluir a la sociedad en la participación, pues para que todas estas metas se cumplan, por ejemplo. Porque digamos que normalmente la gente común no sabe de muchos de estos programas. Entonces, ¿cómo hace la gente para incluirse y apoyar, digamos, este grupo de personas? Sí, digamos que una de las situaciones que más nos ayudaría es, primero, cualificar la representación de las personas que van allí. Es decir, cuando un consejero o un representante de estos va, digamos, que no habla solo a nombre de fulanito de tal o Pepito Pérez, ¿sí?, sino que hay unas organizaciones detrás que lo han elegido. Digamos que ellos tienen unas redes muy bien organizadas y en eso pues depende, digamos, el tema de representación. Creo que sí nos hace falta, digamos, mucha más colaboración en el sector de las comunicaciones, ¿sí?, para que a más personas podamos sensibilizar sobre estos temas, porque creo todavía que, por ejemplo, muchas acciones de la política son poco conocidas. Creo que siguen existiendo algunos imaginarios frente a las personas con discapacidad, ¿cierto? Que digamos que son personas que no sirven, o son personas que tienen menores capacidades, que son personas que se vuelven una carga para la familia, ¿sí? No necesariamente. Yo creo que todos eso, digamos, eso son cosas que nos pueden ayudar, sobre todo desde el sector de comunicaciones y el eje de divulgación. Ya para finalizar, entonces, ¿qué es lo que usted considera que más hace falta en materia de política pública cultural para estas personas? Bueno, nos hace falta, sí, creo que una dimensión muy fuerte de esa política de comunicaciones y de divulgación. Creo que también nos hace falta un trabajo, digamos, más articulado y también más fuerte, así como se hace con las personas con discapacidad, hacia la familia y hacia los cuidadores. Es decir, cuando en una familia hay una persona con discapacidad, generalmente el cuidador a veces deja un proyecto de vida. Su proyecto de vida se vuelve su familiar o su persona con discapacidad. Entonces creo que también deberíamos tener más fuerza en las ayudas, en los subsidios que hay para estas personas. Por ejemplo, se me ocurre que deberíamos también, así como tenemos un descuento para las personas con discapacidad, los cuidadores también, en un futuro, yo creo que es uno de los retos, deberían tener también
unos incentivos también, por ejemplo, como estas tarifas diferenciales, por ejemplo, que las personas cuidadoras o familias con personas con discapacidad o con hijos especiales, por ejemplo, puedan tener unos horarios laborales diferenciales respecto de las demás personas que laboramos, ¿cierto? Porque pues son hijos que necesitan unos cuidados más especiales, necesitan mayor presencia, ¿sí? Definitivamente, necesitan un afecto también diferenciado. Entonces creo que ese es uno de los retos que tenemos, el trabajo hacia los cuidadores y familiares. Y definitivamente otro que también tenemos, al menos digamos desde el ámbito de la cultura, es también aprender a sensibilizar a nuestros artistas, sensibilizar a nuestros escenarios sobre la inclusividad o la inclusión, no solo física, sino también simbólica de nuestros escenarios, ¿cierto? Que por ejemplo en nuestros escenarios empecemos por ejemplo no solo por tener rampas, sino también una señalética digamos necesaria para que personas con diferentes discapacidades puedan entrar, con unos lenguajes accesibles para la gente que pueda gozar esa oferta cultural, y también yo creo que pues para que nuestros artistas con discapacidad también estén en los escenarios y no solo como espectadores. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la